Con Karines Moncada y Agustín Acosta. Por Actualidad Radio, 1020 y 1040 AM. 3:33 minutos, somos Karines Moncada y Agustín Acosta con todos ustedes hoy jueves. Muchas noticias y una de ellas tiene que ver con una nota, un aviso que ha hecho el Departamento Federal de Justicia, que en las últimas horas anunció que va a enviar una serie de abogados especialistas en derechos civiles para determinar si el Departamento de Policía de la ciudad de Ferguson, en Missouri, violó la ley de derechos civiles. Y esto no tiene nada que ver, esto es aparte de la investigación del asesinato de Michael Brown. Esto es solamente para ver realmente el comportamiento que ha tenido la policía, o sea, el historial que ha tenido la policía de Ferguson como tal, como departamento policial, y esto significa revisar su historial, la cantidad de detenciones que hacen, cómo se comportan, si hay cierto tipo de maltrato hacia la comunidad afroamericana y no a la blanca. O sea, es más que todo como mirar su protocolo, cómo está o no está funcionando. Uh-huh. Pero déjame hacer una pregunta, porque tú no tienes la respuesta y creo que nadie la tiene. A ver. Pero voy a dejar la pregunta hecha de todas maneras. Podemos quizás tener algún tipo de opinión. Tú sabes que se ha dicho que hay unos 100 o más, y esto lo dijo ayer el ministro de Defensa Chuck Hagel, que hay más de 100 estadounidenses que están combatiendo junto al califato. La semana pasada se supo que 2 de ellos habían sido reclutados en la ciudad de Minnesota. En la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Aparentemente, en esa región de Minneapolis hay algún tipo de movimiento de reclutamiento. No sé si a través de las mezquitas o de algún clérigo radicalizado que tiene la capacidad de atraer y convertir a estos jóvenes en combatientes del califato y los convencen a tal punto de que deciden abandonar su vida acá en los Estados Unidos, viajar a Siria y unirse a este movimiento terrorista. Me imagino que eso lo hacen como una manera, estos jóvenes me imagino que están buscando algún tipo de protagonismo en sus vidas, porque no lo sé, no deben sé. estar perdidos de alguna Sí. manera, no se sienten importantes en su día a día como para cambiar su vida y tratar y involucrarse con estos grupos terroristas. Yo quisiera que alguien me explicara es la única explicación que yo le si veo. en este momento es más importante desarrollar una investigación por violación de derechos civiles o posible violación de derechos civiles de la policía de Ferguson, o realizar una investigación sobre el reclutamiento de jóvenes estadounidenses para que sean combatientes del califato. Hasta este momento el Departamento de Justicia no ha dicho que esté investigando esto. Hasta este momento yo no he escuchado por ningún lado que hayan enviado agentes especiales a Minneapolis, a Minnesota o a otros lugares para tratar de ver cómo se están reclutando estos jóvenes y radicalizando terroristas americanos para que vayan a combatir y a convertirse en estos bárbaros salvajes que decapitan y matan allá en el Medio Oriente. Entonces, creo que tenemos las prioridades completamente distorsionadas. Hay una situación de emergencia y lo de Ferguson se puede hacer quizás en otro momento donde la cosa no esté tan candente. Pero bueno, esa es nada más que una inquietud particular mía. Sí, muy válida. Vamos a darle la bienvenida a nuestros 2 invitados a esta hora, 3:36 de la tarde, aquí en Cada Tarde. Cecilia Velázquez, ella es editora del periódico Red Latina en Missouri, nos ha estado acompañando desde que ocurrió este caso del joven Michael Brown, y también tenemos en línea al abogado Richard Hain, abogado en San Luis, Missouri. Buenas tardes a ambos. Cecilia, vamos a comenzar contigo para que nos des una actualización de lo que está sucediendo en las últimas horas en Ferguson. Mira, ayer por la noche, hoy por la madrugada, 12:30 de la noche, salió el documento de prensa para medios, porque estuvieron esperando para ver si Michael Brown tenía algún delito serio en el pasado, porque tú sabes que hay cuando eres menor de edad no pueden release esta información al público.
querían que se viera si el muchacho tiene algún antecedente penal o algunos antecedentes, y se descubrió que no, que efectivamente que no hay ningún antecedente penal severo, a menos de que los delitos más graves que pudieron ser indicaban que eran faltar a la escuela, ¿no? Pero esto lo estaban buscando dos de los periodistas, uno del San Luis Post-Dispatch y el otro periodista de otro diario de California, porque estaban solicitando esta información para saber si efectivamente la conducta moral de este muchacho no había también sido algo que determinara su... Claro, un factor. Un factor para que se le aventara al policía, pero como quiera que sea, no, aún así no se merecía la muerte, ¿no? Claro. Ahora, abogado Hein, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tengo entendido de que a falta de la publicación del expediente criminal o el expediente criminal o no criminal del joven, estos dos periodistas, el Dispatch de San Luis y un periodista que tiene un periódico por internet de California, como Cecilia explicaba, presentaron una demanda, y la demanda todavía no ha sido adjudicada por la jueza que está escuchando estos argumentos. Hay un caso... en la mano tengo la demanda. Esto fue introducida aquí en la Corte del Condado de San Luis el día 21 de agosto de 2014, demandando al director de administración judicial del condado y a la secretaria de la Corte y a la custodiana de récords sociales y a la Corte en sí, como para divulgar supuestamente récords penales que tenía Michael Brown, el difunto, en el caso en base a información que había recibido el bloguero Charles Johnson, me parece que se llama. Sí, así es. De alguna fuente de información de que tenía un récord penalista, un récord penal en Estados Unidos, más bien en Missouri. El día anteayer creo que fue la audiencia y escuchó los argumentos, los alegatos orales de ambas partes, la jueza Siwak, y tomó la causa bajo consideración. Supongo que dentro de unos 7 a 10 días ya va a otorgar su sentencia. La parte interesante es que el argumento que está haciendo el bloguero y también nuestro diario aquí de San Luis, el Post-Dispatch, es que el código, sección 211.321, que cubre el cierre de récords juveniles en Missouri, no se aplica en este caso, ya que está muerto el difunto, ¿no? Porque el propósito de la ley, según las citaciones que ha hecho la demanda, que es la protección y seguridad de la información de un menor de edad, para que no le afecte en el futuro, pues ya que hay no futuro para este señor. Claro, ya no tiene sentido el proteger el futuro de una persona que ha fallecido. Y hay un precedente similar de un joven que también fue muerto por un guardia de seguridad durante un robo. También tenía 18 años y la corte pues determinó en un caso parecido que ya después que la persona estaba fallecida no había sentido en preservar los récords de esa persona durante su época adolescente, puesto que ya no había razón de protegerlo hacia el futuro, había muerto. Ahora, uno de los demandantes, no el periódico San Luis Post-Dispatch, sino el periodista californiano, alega tener información de dos diferentes fuentes policiales que indican que el joven Brown fue en un momento dado vinculado a una acusación de asesinato en segundo grado, pero que su padre biológico, aceptó las culpas, porque también estaba de cierta forma relacionado a ese caso, a cambio de que su hijo no fuera a la cárcel ni fuera enjuiciado, y que de esa forma pues no se presentaron cargos formales contra el joven Brown, porque su padre, en un acuerdo con la fiscalía, en lo que llaman un plea bargain, pues fue el que asumió la responsabilidad. Si esto fuera así, le pregunto yo a usted, si esto fuera así, ¿estaría
esta información incluida en algún récord de la policía o de la Fiscalía de San Luis? Quizás en los archivos personales de los fiscales que estaban encargados del caso en aquel momento. Yo no había escuchado del relato que acaba de dar usted. Ayer lo escuché yo en boca del propio periodista de California durante una entrevista que le hicieron en la radio en inglés que fue transmitida a nivel nacional, y yo lo escuché a él mismo explicar de por qué él había presentado esta demanda por las dos confidencias que habían hecho fuentes policiales. Le habían dicho que esto había ocurrido. Bueno, interesante notar es lo que dijo el portavoz de la Corte ayer o anteayer, con términos muy definidos y muy especiales, que él no tenía ninguna convicción por delitos mayores clase A o clase B. Eso no quiere decir necesariamente que no se le había levantado cargos de esa clase, porque la disposición de los casos pueden ser muy diferentes a una convicción o una condena. Por probatoria, por ejemplo, o por alguna clase de arreglo o una rebajada de los cargos que luego se cae por debajo de la protección de este código de que hemos estado hablando. Pero para que vea la luz del día, me parece que sería muy improbable, si es cierto lo que usted dice y lo que ha dicho este señor, de que fue un trato entre el padre y el hijo. Eso me suena medio rarito, ¿no? Claro. Cecilia, ayer fue la tercera vez o el tercer miércoles en que el gran jurado de San Luis escucha y se reúne para escuchar las evidencias en este caso. ¿Tú sabes si este jurado se está dedicando única y exclusivamente al caso de Michael Brown o, como es siempre en un caso normal de un gran jurado, pues tiene que atender muchos otros casos que se presentan ante cualquier gran jurado en los Estados Unidos en un día específico? Ayer solamente se habló del caso de Brown y no se mencionó si están viendo algunos otros casos. Solamente se estuvo hablando sobre el caso del chico Mike Brown. De ahí en fuera no sabemos nada. Una buena noticia que me gustaría compartir es que Centen, una empresa que está cambiando operaciones, una de sus sucursales, que la va a poner ahora en el área de Ferguson, va a darle empleo a 200 personas. Entonces, por un lado empezaron a llegar alimentos, comida y agua que no requiere más bien ese condadito pequeño, ¿no? Lo que necesitan es empleos, y parece ser que hay empresas que están queriendo mover ahí sus actividades para fomentar la economía. Claro, y me imagino que todavía habrá algunas de las tiendas que fueron vandalizadas que no han podido abrir, ¿no? No, ya están todas abiertas, ¿Ya? Están todas abiertas, pero ya se está otra vez, porque estuve entrevistando a la gente de ahí, y me decían los que hacen las uñas de las manos, los pies, que generalmente son asiáticos, que parece ser que ya está otra vez la gente yéndose a hacer ahí sus uñas, los grocery stores ya están volviendo a vender, y el señor también, uno de los celulares que hablé con él, que parece ser que ya está empezando otra vez a vender sus teléfonos nuevamente. O sea, como todo que está poco a regresando a poco, la normalidad de cierta manera. Sí, poco a poco, pero sí, todavía no han tenido el dinero suficiente como para volver a poner todos los vidrios que les rompieron, y muchos de ellos, por miedo, no les rompieron los vidrios de sus, que son unos vidrios muy altos de sus frentes de sus comercios, pero pusieron maderas para evitar, si en caso de que hubiese se desatara otro revolú como el que vivimos, ¿no? Claro. Abogado, le voy a hacer una pregunta que no me la puede responder de forma factual, sino más bien apelo a su opinión personal. Y por lo tanto, cualquier cosa que usted diga es correcta porque es la opinión suya. Claro, considerando de que el gran jurado está compuesto por 9 personas de la raza blanca y 3 personas de la raza afroamericana, y que de los 12, la mayoría son hombres, lo cual también tiene un peso importante cuando se trata de determinar el comportamiento de un agente de la policía. Por supuesto, el género, si es hombre o mujer, influye de cierta forma en este tipo de casos. Considerando esos dos factores que se han sabido, que se han filtrado,
¿pudiera usted darnos, en su opinión personal, un porciento matemático de lo que usted cree que pueda ser un encauzamiento del policía o que no haya encauzamiento del policía? 50-50, 70-30, 90-10, 10-90. ¿Cómo su sentido común y su experiencia y su olfato le indican que las cosas se pueden desarrollar? Lo que pienso que debe de pasar o lo que pienso que sí va a pasar. Mi opinión personal es que ya que el fiscal ha declarado que va a presentar toda la evidencia, no solamente la evidencia más favorable en contra del oficial de policía, hay una posibilidad de quizás 60% de que no haya cargos emitidos. Ahora, lo que debería de pasar, a mi opinión personal, es que debería de levantarle un cargo para que pueda venir a la luz toda la evidencia que se está escuchando y viendo en este momento de manera oculta dentro del aula del gran jurado, para satisfacer a todos y para que todos podamos ver lo que era y lo que es la verdad, porque la verdad es lo que sale a la luz del día, ¿viste? Una cosa más que quisiera subrayar es sobre el precedente que usted mencionó. Déjeme nada más que hacerle una pregunta de puntualización sobre eso y luego le cedo la palabra. Y el gran jurado no tiene la autoridad de decir no votamos para no encauzar. Si eso fuera así, si digamos que de las 12 personas, 10 o 9 votan para no encauzar, ¿todavía el fiscal tiene la prerrogativa de desatender ese voto y encauzar? Bueno, hay dos maneras. Una es por medio de la presentación de lo que se llama acá una información. El documento se llama información y esto se basa en normalmente una declaración jurada en forma escrita de algún oficial o en varios oficiales o testigos. Esa es una manera. La otra manera es lo que se está llevando a cabo en este momento, que es el gran jurado. Así que supongo que sí. Políticamente, desde luego, el gran jurado le da apoyo al fiscal, porque en las manos del gran jurado, en teoría, no es la decisión de él, ¿viste? Claro, es como una cobertura, ¿no? Se lava las manos el fiscal diciendo el gran jurado determinó esto y yo pues simplemente sigo sus instrucciones. Efectivamente. Y la diferencia es que con información, que la otra manera, el acusado, que en este caso si fuera a levantarse el cargo sería el oficial de policía, tendría el derecho de una audiencia preliminar donde sí habría pues una audiencia probatoria con evidencia. Es normalmente un procedimiento medio corto con una cantidad pequeña de testigos y presentación de una cantidad limitada. ¿Escucha? Sí, le escuchamos. Parece que perdimos la línea con la periodista. Línea. ¿Podemos cortar la línea con la periodista? La estamos escuchando todavía. Sí, ya, bueno, gracias. Siga adelante, por favor. Lo que le decía que con una presentación de evidencia limitada ante un juez, pero eso sería a la vista pública. Sí, esa es la diferencia. Un procedimiento es oculto, el otro es con la posibilidad de tener una audiencia preliminar. Claro. ¿Usted quería agregar algo sobre el otro tema? No, y quizás nada más para los abogados que están dentro de los radioescuchantes, pero el precedente que usted me mencionó efectivamente vino hace 30 años, pero vino del otro lado del estado de Kansas City, entonces de la Corte de segunda instancia de Kansas City, que es un precedente que puede ser persuasivo, pero no es obligatorio para los jueces de aquí. Claro, porque es otro estado. Del estado de obedecer. Entonces, si esta juez, la juez Seawack, decide no concederle la moción para abrir estos archivos y hay una apelación a la segunda instancia aquí en San Luis, sería interesante porque no hay que obedecer lo que hizo la Corte de Segunda Instancia en Kansas City hace 30 años. Y a lo mejor llega a la Corte Suprema Estatal porque hay un conflicto entre los dos distritos. Eso es lo que quería agregar. Claro, muchísimas gracias. Muy interesante. Seguiremos observando desde acá de la Florida este caso tan complicado
y yo me imagino que hacia finales de septiembre, ¿no? Tal vez principios de octubre ya el gran jurado pueda dar una determinación. Quizás dentro de un mes o 6 semanas se espera pues alguna respuesta. Muchísimas gracias, abogado. A ustedes, mucho gusto para servirles. Un placer. Gracias. El abogado Richard Hine, abogado en St. Louis, en Missouri. Vamos, ya nos toca hacer una breve pausa, Agustín. Vamos a escuchar nuestro insólito universo y regresamos con más aquí en Cada Tarde. Estás en sintonía de